Hola, Gerandi. Disculpa que haya llegado tarde. Tranquila, que la otra vez el que tarde fui yo. Es que la motorina se quedó sin batería. Mira, fíjate tú que el tema de hoy tiene que ver un poquito con eso, con las energías. Bueno, entonces vamos a empezar. Hola, de nuevo junto a ustedes para ayudarlos a decidir dónde continuar sus estudios cuando culminen el 9º grado. Atentos, porque ya comenzamos a darte Razones para escoger. Hoy hablaremos de energías que no se agotan, que son limpias y que pueden transformar nuestro futuro. Así es, las energías renovables, solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica, todas ellas son la base de la llamada transición energética. Veremos cómo funcionan, para qué sirven y qué profesiones están abriendo camino en este sector. Atentos, que ya llegan las primeras imágenes. La energía renovable. La energía se obtiene a través de dos tipos de fuentes: fuentes de energía renovables y fuentes no renovables. Hoy vamos a conocer las energías renovables. Hablamos de energías renovables para referirnos a aquellas que se obtienen a través de fuentes naturales inagotables. El sol, el viento, la fuerza del agua o el calor del interior de la Tierra son ejemplos de fuentes de energías renovables. Estas fuentes de energía están presentes en la naturaleza y se generan de forma natural, por lo que no se agotan con su uso. Te contamos algunas de las energías renovables más conocidas. La energía solar proviene del sol y llega hasta nosotros en forma de luz y calor. Por ejemplo, gracias a estos paneles solares, es posible captar la energía del sol y convertirla en energía térmica para calentar el agua de esta casa. La energía eólica proviene del viento. Por ejemplo, estos aerogeneradores transforman la energía del viento en energía eléctrica. La energía mareomotriz proviene del movimiento de las olas y de los cambios en las mareas. La energía hidráulica se produce a partir del agua almacenada en los pantanos o embalses. ¡Mira esta presa! El agua cae desde muy alto. A continuación, cuando pase por la central hidroeléctrica, se convertirá en energía eléctrica. La energía geotérmica se obtiene a partir del calor acumulado en el interior de la Tierra. Esta energía se puede utilizar, por ejemplo, para la calefacción de una casa o para generar electricidad. Vamos a ver algunas de las principales ventajas de las energías renovables. Son respetuosas con el medio ambiente, ya que no producen emisiones de CO2 ni gases de efecto invernadero. Son ilimitadas, ya que se obtienen a partir de recursos de la naturaleza que no se agotan y se regeneran de forma natural. Son más seguras para nuestra salud porque no generan residuos tóxicos para las personas. Sin duda, las energías renovables presentan muchas ventajas, pero también existen algunos inconvenientes. No todos los lugares del mundo disponen de los mismos recursos naturales. Por ejemplo, hay países con menos horas de luz que no pueden obtener tanta energía solar como en otras zonas. Su obtención es irregular, ya que depende de fenómenos naturales que a veces no podemos predecir, como por ejemplo la cantidad de lluvia. Para alcanzar los objetivos energéticos mundiales y contribuir al cuidado del medio ambiente, es indispensable acelerar la transición hacia estas energías renovables. Las energías renovables provienen de fuentes que se regeneran constantemente. El sol, el agua, el viento y la tierra misma nos brindan recursos que son ilimitados. Son limpias, sostenibles y en la actualidad producir energía solar o eólica cuesta mucho menos que hace 2 décadas. Y lo más importante, ayudan a frenar el cambio climático y a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la energía solar? Seguro tiene más dudas que certezas. Por eso, queremos aclarar todo lo que podamos sobre este tema. Primero responderemos la pregunta, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo y desde el inicio de la humanidad hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas, como el fuego o los animales domesticados. Para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático.
¿Pero qué es el cambio climático? El planeta Tierra tiene una capa que lo rodea llamada atmósfera, y la atmósfera está compuesta por varios gases llamados gases de efecto invernadero. Ellos tienen como función mantener la temperatura adecuada en el planeta y conservar la energía que recibimos del Sol. Pero debido al aumento en el uso de energías fósiles como el carbón, el petróleo y otro tipo de actividades como la tala de árboles, hemos multiplicado la producción de gases de efecto invernadero, haciendo que se aumente la temperatura del planeta y que el clima cambie transformando la vida de plantas, animales y personas. Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable, y que tienen el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero. Los tipos de energía renovable que conocemos hasta el momento son energía eólica, turbinas de viento, energía hídrica, geotérmica, biomasa, energía de los mares y por último la energía solar, que por su infinito potencial y fácil acceso es la fuente de energía más prometedora y es donde haremos nuestro énfasis. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta Tierra trayendo calor y luz. ¿Y cómo viajan el calor y la luz a través del espacio? Por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan la energía del Sol hasta la Tierra. Es así como podemos aprovechar la energía solar. ¿Sabías que el Sol le da a la Tierra en una hora la energía que el mundo consume en un año? La energía del Sol es abundante, no contamina y es gratis. Es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable. Para capturar y almacenar la energía solar, usamos los paneles solares, que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones que nos resulta en energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro. Con fuentes de energía renovables como la solar, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente. La energía solar sí funciona, aun cuando el día está nublado o está lloviendo. La energía solar no solo sirve para aparatos pequeños, puede iluminar ciudades enteras. ¿Sabías que de todas las fuentes de energía, la energía solar es la que más abunda y que esta puede obtenerse aún con el cielo nublado? Aunque no todos los países se ven igualmente favorecidos de luz solar, sabemos que en todo sería viable la contribución de energía solar a sus fuentes de energía. Ahora, Yerandi, te propongo un video. Sí, pero antes quiero anunciarte a los profesionales asociados al procesamiento y utilización de esta energía. No me pongas esa cara, los más importantes: los ingenieros mecánicos y eléctricos, metalurgia e instaladores. Ahora sí el video. Dale, dale. Dependiendo de las necesidades y condiciones de cada lugar, la energía solar fotovoltaica puede, por ejemplo, alimentar sistemas de riego, de bombeo de agua o iluminación, y la biomasa o el biogás, a partir de residuos agrícolas o ganaderos, producir electricidad o servir de combustible doméstico. Esas son algunas de las soluciones que está implementando el Ministerio de la Agricultura en Cuba. La agricultura es el tercer sector que más consume combustible fósil y evidentemente apostar por las energías renovables para nosotros sería un gran privilegio. Dentro de los desafíos para el aprovechamiento en el sector de la agricultura de las fuentes renovables de energía se encuentran los altos costos de las tecnologías y el suministro de estas. Capacitar y promover al personal de la rama desde la base en materia de fuentes renovables de energía y lograr una mayor integración entre la industria nacional y los nuevos actores económicos en materia de sostener el mantenimiento a partes y piezas de estas tecnologías. Si nos preguntáramos cuáles son las contribuciones concretas del sector agrícola cubano al cambio de la matriz energética nacional, estaría lograr producciones disminuyendo los consumos de electricidad y combustibles fósiles, compensar las áreas bajo riego a través de bombeo solar fotovoltaico, incorporar bombeo de agua mediante paneles solares que satisfagan la demanda para el abasto del ganado, generar energía eléctrica con biocombustibles sólidos y sistemas fotovoltaicos. Otra de las acciones pudieran ser emplear la biomasa
del secado del tabaco, arroz y calderas en la industria. Utilizar la energía eólica en el bombeo de agua, lograr autoabastecimiento energético parcial y reducir las emisiones de CO2 de combustible fósil con la utilización de fuentes renovables de energía en el sector agroindustrial, contribuyendo así a la mejora de la huella de carbono. De igual modo, potenciar el uso de fuentes renovables de energía llevaría a cabo no solo la utilización de energía limpia, sino también la sostenibilidad para el sector agroalimentario. Solo así tendríamos un futuro más sostenible para las nuevas generaciones. A escala mundial, el sector agropecuario contribuye aproximadamente con el 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estas emisiones provienen principalmente de la ganadería, la deforestación, el uso de fertilizantes y el manejo de residuos agrícolas. Cuba también tiene compromisos para la disminución de estas sustancias y se ha fijado la meta de incrementar hasta un 24% la generación de electricidad sobre la base de fuentes renovables de energía para así evitar la emisión de 700.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera hasta el año 2030. A pesar de que las inversiones en fuentes renovables de energía resultan muy costosas, apostar por ellas reduciría otros efectos más caros, incluida la huella contaminante de los combustibles fósiles a largo plazo. Y ahora te presento otro tipo de energía, la energía eólica. Que es la que aprovecha la energía cinética del aire en movimiento gracias al uso de enormes turbinas eólicas ubicadas en la superficie terrestre y acuática, en alta mar o en aguas dulces. Su funcionamiento lo hacen posible los técnicos e ingenieros civiles, eléctricos y mecánicos. Más detalles en el siguiente video. La energía eólica utiliza el viento para generar energía mecánica o electricidad. Para este proceso, se utilizan turbinas eólicas que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica o en electricidad. Esta potencia generada por el viento se puede utilizar para diversas tareas o se puede convertir en electricidad utilizando un generador. En las últimas décadas, la energía eólica ha ido ganando terreno como una buena opción para obtener electricidad de manera sustentable. A continuación, explicaremos cuáles son las ventajas y las desventajas de la energía eólica, desde el punto de vista medioambiental, económico, social y técnico. Ventajas de la energía eólica. 1. No depende de la exposición directa al sol. En el caso de la energía solar, es necesario que los paneles se encuentren expuestos de manera directa al sol para que puedan funcionar, lo que implica que no en todas partes se pueda hacer un uso eficiente de este tipo de energía. La energía eólica es una opción muy eficiente, pues puede ser implementada en una gran parte del mundo, cada vez a menor costo. 2. No requiere combustible. Las turbinas que generan energía son movidas por el viento, así que no necesitan usar ningún tipo de combustible para su operación. Tampoco se requiere que sean conectadas a algún otro tipo de energía para que funcionen. 3. Energía limpia. La producción de energía mediante el viento es una manera sustentable de obtener energía limpia, pues no intervienen los combustibles fósiles en ninguna parte del proceso. Además, no contribuye al cambio climático porque no se emiten gases de efecto invernadero durante la generación de energía, y solo habría un momento que pertenece al proceso de fabricación donde se podría decir que indirectamente se liberan este tipo de gases. 4. Recurso ilimitado. El recurso del que depende la energía eólica es ilimitado, gratuito y renovable, debido a que el viento es un fenómeno natural, y aprovecharlo para la energía eólica no interfiere en su ciclo normal. El único gasto que deriva de la energía eólica tiene que ver con la fabricación, transporte y mantenimiento de las instalaciones que transforman el viento en energía mecánica o en electricidad. 5. Se pueden colocar turbinas casi en cualquier lugar. Las turbinas necesarias para la energía eólica se pueden colocar en muchos lugares, pues solo dependen de una cantidad de viento adecuada. Muchas de las zonas donde se instalan estas turbinas son áreas despobladas. El viento se encuentra en casi cualquier punto del planeta y además se cuenta con mayor información precisa sobre las zonas en las que sopla con más frecuencia y mayor presencia. Desventajas de la energía eólica. 1. Ruido. En ciertos lugares, el ruido puede ser un problema para las personas que viven cerca de una planta eólica. Los generadores emiten una especie de zumbido mecánico, mientras que las aspas crean un sonido parecido a un silbido cuando se mueven con el aire.
Esta desventaja se ha ido minorando con el tiempo, pues las turbinas más nuevas hacen mucho menos ruido que las antiguas. 2. Limitaciones en cuanto a la ubicación. A pesar de que las turbinas eólicas pueden instalarse en casi cualquier parte, no siempre resultan rentables, pues para que sean viables económicamente, deben producir suficiente electricidad. Los lugares donde funcionan mejor los proyectos eólicos son las costas, cimas de colinas y terrenos abiertos, especialmente donde hay una fuerte presencia de vientos. 3. Problemas para los animales voladores. Las aves, murciélagos y otras especies voladoras tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir si se impactan contra las aspas o reciben un golpe de estas. Algunos estudios han calculado que entre 140.000 y 500.000 pájaros mueren anualmente en accidentes relacionados con turbinas eólicas. Aún así, los números son menores comparados con las aves que mueren por choques con edificios altos, pues se estima que cada año mueren entre 365 y 988 millones en choques con edificios. Bueno, ya que trajiste la libreta, a ver, ¿qué tienes ahí? No puedes ver, ¿Por qué no? porque aquí está la energía que me apasiona. ¿Cuál? La energía hidroeléctrica, que es la que aprovecha los movimientos que produce el agua. Y te digo más, suele tener múltiples aplicaciones y supone en la actualidad la mayor fuente de energía dentro del sector de la electricidad. Los profesionales que se vinculan a su funcionamiento son los técnicos e ingenieros civiles, hidráulicos, geógrafos y mecánicos. Así es. La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad limpia. ¿Quieres saber cómo funciona? En las centrales hidráulicas más comunes, el agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. A estas centrales se les denomina centrales de pie de presa. El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica y la hace girar siempre a la misma velocidad, pero con mayor fuerza cuanta más agua pasa. La energía cinética derivada de la rotación constante de la turbina es transformada en energía eléctrica en los generadores eléctricos de la sala de máquinas. Después, se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red y transportarse con menores pérdidas hasta los puntos de distribución, donde se vuelve a bajar la tensión para los puntos de consumo. El agua utilizada en el proceso retoma el curso natural del río aguas abajo tras pasar la central. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las fluyentes, que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. También existen las centrales de bombeo, que consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda, para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado. De la energía geotérmica quizás has escuchado hablar menos. Como su nombre lo indica, tiene que ver con el calor, la temperatura o energía térmica disponible del interior de la Tierra. Esta tecnología consiste en la generación de electricidad por medio de depósitos geotérmicos y lleva más de 100 años utilizándose. Los geólogos, ingenieros civiles y técnicos en climatización, entre otros profesionales, son los encargados de hacer posible su aprovechamiento. Más detalles En el siguiente video. La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovables menos conocidas, pero más eficientes. La geotermia es la energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Energía almacenada en forma de calor en rocas, suelos y aguas subterráneas, cualquiera que sea su temperatura y profundidad. En su más amplio sentido, la energía geotérmica es la energía calorífica que la Tierra transmite desde sus capas internas hacia la parte más externa de la corteza terrestre. Los recursos geotérmicos se clasifican en función de su nivel térmico. Las aplicaciones de la geotermia dependen de las características de cada fuente. La temperatura es el principal factor que condiciona su forma de aprovechamiento. En altas temperaturas, superiores a 150 grados, permite transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica. La explotación de un campo de estas características se hace por medio de perforaciones según técnicas casi idénticas a las de la extracción del petróleo. Cuando encontramos temperaturas que están entre los 90 y 100 grados, media temperatura, se aprovechan principalmente para la producción de electricidad. La producción de energía eléctrica se realiza mediante un fluido de intercambio, que es el que alimenta a las centrales. La conversión vapor-electricidad se produce con un rendimiento menor y debe explotarse mediante un fluido volátil.
El mejor aprovechamiento y/o cuando la temperatura del yacimiento no es suficiente para producir energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas en los sectores industrial, servicios y residencial. Cuando nos referimos a baja temperatura, su contenido en calor es insuficiente para producir energía eléctrica, pero sí es adecuado para calefacción en edificios y en determinados procesos industriales y agrícolas. Cuando los recursos están por debajo de los 25 grados, clasificados como de muy baja temperatura, las posibilidades de uso son la climatización y obtención de agua caliente. Esta energía es ideal para cubrir las necesidades domésticas, urbanas o agrícolas mediante bombas de calor geotérmicas. La última de las energías que te presento es la bioenergía, que se produce a partir de diferentes materiales orgánicos, residuos agrícolas o urbanos, luego se convierten en electricidad o biocombustible. Como la madera, el carbón, el estiércol y otros abonos utilizados para la producción de calor y electricidad, y los cultivos agrícolas destinados a biocombustibles líquidos. En su aprovechamiento intervienen los agrónomos, biotecnólogos y químicos. Atentos, pues el uso indiscriminado de esta tecnología puede ocasionar un impacto negativo en el medio ambiente. Biomasa, la energía de la naturaleza. La biomasa es la energía renovable que aprovecha todo lo que la naturaleza nos da. Una fuente de energía natural, de calidad y que está en todo lo que nos rodea. La biomasa es materia de origen orgánico, vegetal o animal que podemos utilizar para fines energéticos. Según su procedencia existen distintos tipos. Las biomasas agrícolas, que son los residuos de cosechas y los cultivos energéticos agrícolas. Las biomasas forestales, que son los residuos procedentes de la limpieza de los bosques, los restos de podas, de claras, así como los cultivos energéticos forestales. Las biomasas ganaderas, que son los residuos del ganado como los estiércoles y los purines. Las biomasas industriales, que son los residuos orgánicos procedentes de la industria alimentaria, como las fábricas de aceite de oliva o las conserveras, de la industria de la madera, como las fábricas de muebles, así como de la industria papelera. Las biomasas procedentes de la basura de las ciudades, que son la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Y las biomasas acuosas, que proceden de las plantas acuáticas y algas. Las biomasas se transforman mediante procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos para obtener productos que todos conocemos, como los pellets y las astillas para generar calor, biogás para generar electricidad renovable y el biodiesel y el bioetanol. También se obtienen otros productos menos conocidos, pero clave en otros procesos más complejos, como son los biocarburantes avanzados y el biohidrógeno, entre otros. Cuando la transformación de las biomasas da lugar a la generación de electricidad, calefacción o biocombustibles, se conoce como bioenergía. Es decir, a partir de la biomasa se puede generar electricidad, calefacción para viviendas, hospitales, polideportivos e incluso barrios enteros, así como calor y vapor para procesos industriales, además de biocarburantes para su uso en transporte, biodiesel y bioetanol para automoción y bioqueroseno para aviación. El uso de la bioenergía es una realidad en muchos países. En Suecia, alrededor del 20% de la energía que se consume es bioenergía que proviene de biomasa. Cada vez es más común encontrarnos con instalaciones de biomasa en las que se llevan a cabo varios procesos de transformación y se obtienen distintos tipos de energía y biocombustibles, además de obtener otros bioproductos con alto valor añadido, como son los bioplásticos y los componentes para alimentación y para cosméticos, entre otros. Estas fuentes no solo nos dan energía, sino que abren múltiples oportunidades a profesionales. Ahora te muestro un video con diferentes ejemplos. Como biomasa en general lo que se entiende son productos, sustancias, materiales de origen natural, que puede ser tanto vegetal como animal. Al uno utilizar la biomasa como combustible, no contribuye al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de manera directa. Tal vez los productores agrícolas lo más cercano que conocen es las excretas de la cría de animales, y por eso se ha promovido mucho el uso de los biodigestores para poder tratar esas excretas, esos residuales, lograr que el producto final sea un producto que incluso se puede utilizar de manera positiva
para mejorar las condiciones del suelo, incrementar la producción, y además se produce un biogás que puede tener muchas aplicaciones, de poder usarlo como combustible para cocinar en las casas o generar electricidad. Hay un grupo amplio de aplicaciones. Otro caso es ahora ya cuando estamos hablando de otros tipos de biomasa, el establecimiento de plantaciones forestales dedicadas a la producción de madera para energía, que son las llamadas plantaciones energéticas, que se fomentan con especies que crecen muy rápido, que ya prácticamente en 6 años ya tú la puedes cortar y comenzar un nuevo ciclo productivo. Entre las experiencias que se han introducido en el aprovechamiento de estos biocombustibles, tal vez una de las más relevantes sea la planta que Cubaenergía instaló, que permite la generación de un gas combustible a partir de la cáscara de arroz. Y ese gas combustible permitió sustituir todo el diésel que se utilizaba en el secado del arroz, en el molino secador de Los Palacios, y además tiene el potencial de generar parte de la electricidad que consume esa instalación. Cubaenergía investiga otros mecanismos para el desarrollo sostenible desde su misión social. Una microred es parte de las iniciativas notables que impulsa la generación eléctrica a partir de fuentes como la fotovoltaica. Se trata de promover el uso de este tipo de instalaciones en el territorio nacional, la cual apunta a crear sistemas híbridos en comunidades aisladas del país. Y por hoy terminamos, pero descubrimos que las energías renovables son la clave de un futuro más limpio. Y que las innovaciones tecnológicas están ampliando sus posibilidades más allá de lo que imaginábamos. Así que si estás pensando en tu futuro, este sector te ofrece la oportunidad de cambiar el mundo con tu talento. Por hoy se nos acaban las energías, pero en un próximo encuentro volveremos renovados para darte nuevas opciones y nuevas razones para escoger.